Hola, pues buenos días o buenas tardes dependiendo del momento del día en que estéis oyendo esta grabación. Desde el equipo de Cultura Vocacional pues hemos intentado preparar unas reflexiones para estos días de Pascua, ¿no? En el que podamos pues compartir, sentirnos en sintonía, sentirnos en comunión. La primera de estas orientaciones pues toca hoy, que es Domingo de Ramos. Y bueno, el Domingo de Ramos la liturgia nos presenta varias lecturas en las que podríamos pararnos, detenernos, ¿no? Pero hemos seleccionado la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y dice así: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos ante un texto que constituye un precioso himno que casi con toda seguridad ya existía y se recitaba en las comunidades cristianas cuando Pablo escribe esta carta. Cristo Jesús, que es nombrado al principio, al medio y al final del pasaje, pues constituye la clave interpretativa del mismo. Como los filipenses son cristianos, tienen la ineludible obligación de comportarse como tal. Pablo es consciente de que les pide a sus cristianos algo realmente difícil, pues le pide desprendimiento, les pide altruismo y sobre todo la humildad, que no eran precisamente valores apreciados entre los altivos patricios de aquella sociedad grecorromana. En realidad, hoy tampoco son muy apreciados en muchos de nuestros ambientes. Y sin embargo, son estos, paradójicamente, los valores que Cristo ha querido encarnar en su trayectoria existencial. Y Pablo se lo recuerda a los filipenses y nos lo recuerda también hoy a nosotras, en este magnífico himno que seguro que muchas veces lo hemos rezado o lo hemos contemplado. Según un comentario que he leído del Papa Benedicto XVI, esta carta es en cierto modo el testamento vital de Pablo, porque se cree que esta carta fue dictada mientras estaba en la cárcel, quizás en Roma. El apóstol siente cercana su muerte, pues nos dice que su vida será ofrecida como un sacrificio litúrgico. Esto lo podemos leer en Filipenses 2:17. A pesar de esta situación de grave peligro para su salud física, San Pablo en toda la carta manifiesta la alegría de ser discípulo de Cristo, de poder ir a su encuentro, hasta el punto de que no ve la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. En el último capítulo de la carta hay una fuerte invitación a la alegría, característica fundamental del ser cristiano y de nuestra oración. San Pablo escribe: Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Podemos leer en Filipenses 4:4. Pero, ¿cómo puede alguien estar alegre ante una condena a muerte ya inminente? ¿De dónde, o mejor de quién, le viene a San Pablo la serenidad, la fuerza, la valentía? Esa valentía de ir al encuentro del martirio y del derramamiento de su sangre. Pues también el Papa Benedicto XVI dice que la respuesta a esta pregunta se encuentra en el centro de esta carta, que es el texto que hoy nos brinda la liturgia para rezar. Este texto centra su atención en los sentimientos de Cristo, es decir, en su modo de pensar y en su actitud correcta. ¿Cuáles son esos sentimientos? El amor, la generosidad, la humildad, la obediencia a Dios, la entrega. No es seguir a Jesús una cuestión moral, sino el seguimiento a Jesús implica un compromiso total de toda la existencia. El camino de la vida cristiana es aprender a vivir los sentimientos de Jesús. Jesús no se presenta como un Dios poderoso que vino a la tierra para convencernos de su poder, vino a la tierra para manifestar su amor. Dice el texto que se despojó de sí mismo asumiendo la forma de esclavo. Podemos pensar en la imagen que viene a la cabeza cuando pensamos en un esclavo. Alguien cuya vida está marcada por la pobreza,
la miseria, muchas veces por la muerte. Así pasó a ser uno de tantos. Se hizo semejante al ser humano, excepto en el pecado. Actuó como un siervo completamente entregado a los demás. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. El Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre y recorrió un camino en la completa obediencia y fidelidad a la voluntad del Padre, hasta el sacrificio supremo de su vida. El apóstol especifica más aún y dice hasta la muerte, y una muerte de cruz. En la cruz de Cristo el ser humano es redimido. Aquí es Dios el que se humaniza y restituye al ser humano lo que había perdido por la desobediencia de Adán, por el pecado. La lógica humana muchas veces es contraria. La persona sigue buscando el poder, quiere por sus propios medios alcanzar a Dios, o mejor, ser Dios. La cruz nos recuerda una vez más que para alcanzar la plena realización del ser humano, tiene que obedecer a la voluntad del Padre, vaciarse de uno mismo, sacar fuera los propios egoísmos para llenarse del amor de Dios, llegando así a amar plenamente a los demás. En la segunda parte de este himno cristológico de la carta a los Filipenses, cambia el sujeto. Ya no es Cristo, sino Dios Padre. San Pablo pone de relieve que precisamente por la obediencia a la voluntad del Padre, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Aquel que se humilló profundamente, asumiendo la condición de esclavo, es exaltado, elevado sobre todas las cosas por el Padre, que le da el nombre de Kyrios, Señor, la suprema dignidad y señorío. Ante este nombre nuevo, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Jesús que es exaltado es el de la última cena, que se despoja de sus vestiduras, se ata una toalla, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y les pregunta: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es importante recordar siempre en nuestra oración y en nuestra vida que el ascenso a Dios se produce precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor, que es la esencia de Dios, y por eso la verdadera fuerza purificadora que capacita al hombre para percibir y ver a Dios. Dos notas para situarnos ante el texto hoy. Podemos mirar al texto dirigiéndonos a Jesús como el único Señor de nuestra vida. Jesús es el único tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Y la segunda es postrarnos ante Dios, adorarle, confesarle nuestra fe. Yo te invito a que puedas dedicar un rato a pensar en estos días que vamos a contemplar la pasión de Jesús. Si te sirve, puedes leer despacio el texto que acabamos de comentar, o la pasión, que es el texto que hoy nos invita la liturgia, ¿no? De dedicarnos un poquito a pensar en lo que vamos a vivir. Nos podemos acordar también de cuántas familias hoy en el mundo o en España, ¿no?, están sufriendo a causa de esta epidemia y de otros sufrimientos. Cada una de nosotros tenemos en nuestro interior o somos más sensibles a determinadas realidades humanas, ¿no? Pues poder pensar en ellas y poder presentarlas ante el Señor, ¿no? Y pedirle al Señor que esta Semana Santa del 2020 pues sea especial. Muchas gracias.